¡Sí! ¡Llegamos a Bahía! Siento que caminar por las calles de Salvador es como entrar en una película de antaño. Fue la capital de Brasil por muchos años. Increíble, este mar tiene una potencia. Vamos a encontrarnos con la vibra afrolatina, afro-brasilera de primera mano. Amigo, acá también encontramos otra playa alucinante. Es espectacular. Mirá lo que es esto. Tiene un aroma. Es un plato que reivindica la historia. Bienvenidos a Salvador de Bahía. Estamos en Brasil, en el nordeste. Una tierra con mucha vibra, con mucha energía, con mucho ritmo. La energía está fluyendo por las calles, por nosotros, por el cielo, por todas partes. Es alucinante, una ciudad inmensa y súper vibrante. La alegría de estar caminando por las calles del centro histórico de Salvador nos permite también mostrarles a ustedes una cara muy auténtica de Brasil. Estamos como locos, así que suscríbanse al canal y quédense hasta el final para conocer las joyitas que tiene esta ciudad, que vuelta al mundo se las vamos. Vamos de camino al Largo do Pelourinho, que es una zona súper turística de acá de la ciudad, que guarda parte de la historia fundamental de esta ciudad. Un dato que me pareció alucinante es que de la población total de Bahía, prácticamente un 80% son afrodescendientes. Es decir, que acá vamos a encontrarnos con la vibra afrolatina, afro-brasilera de primera mano. Y esto se traduce en un montón de fusiones culturales que se pueden percibir en las calles de Salvador. Para que tengan una idea, en Bahía vive la diáspora más grande de africanos fuera del continente africano. Claro, cuando empezás a tomar conciencia, fueron muchos siglos en los cuales estuvieron traficando personas realmente de África hacia Brasil. Sí, y de hecho creo que la esclavitud en Brasil se abolió a fines del siglo XIX. Sí, en 1888. Lo que generó también un conflicto interno muy importante, porque había gente que se oponía. Las grandes fincas cafeteras se oponían a esta situación y de hecho ese fue el motivo por el cual cayó el imperio brasilero. Y para que tengan una perspectiva, si en los tiempos que corren uno a veces se siente agobiado porque considera que el sistema lo oprime, que el trabajo no le deja tiempo para vivir, y uno un poco puede llegar a pensar de a momentos que está como en una situación de desigualdad. En esas épocas ni siquiera era mano de obra barata, era propiedad de un amo, una persona, o sea, algo que no me cabe en la cabeza. No, es terrible, es una parte trágica de la historia con consecuencias hasta la actualidad. Algo muy curioso, y es que nos encontramos en diferentes partes estas cintitas de colores que están como decorando muchos lugares. En este caso es una iglesia, mirá, es una iglesia hermosa por dentro, tiene los azulejos portugueses con todo el diseño azul y blanco. Estas cintitas son parte del sincretismo, del encuentro del colonialismo y de la religión católica que se impuso sobre todas las personas esclavizadas que llegaron a esta tierra con sus tradiciones y sus creencias, que venían por lo general desde Nigeria y de otras zonas de África, que pregonaban la cultura yoruba. Esto es muy interesante para entender por qué estas cintitas, que son de colores, se ataban en estas iglesias a donde venían las personas esclavizadas, muchas veces obligadas, y sin embargo seguían manteniendo su conexión con su creencia. Y como forma de resistencia lo que hicieron fue equiparar dioses propios a los dioses cristianos. Por ejemplo, Iemanjá, que es la diosa del mar, la equipararon con la Virgen María. Le rendían culto a la Virgen María, en realidad estaban hablando con Iemanjá. Tenés la amarilla que simboliza la riqueza, la verde para la salud. Y desde que entendí que resimbolizaban a cada deidad de orilla, me gusta más. Amigo, mirá lo que es esta iglesia. Tranquilamente podría estar emplazada en cualquier ciudad portuguesa. Lo interesante de esta iglesia es que es la iglesia Nuestra Sagrada Señora del Rosario de los Negros, que tiene imágenes en las cuales conviven, como les contamos, la cultura yoruba y la cultura cristiana. Me parece alucinante el hecho de encontrarnos con tantas iglesias católicas. Estamos en el Terreiro de Jesús, que está justo enfrente de la Catedral Basílica de San Salvador de Bahía. Es espectacular, es muy grande, muy alta. Solamente en esta plaza hay la catedral, una iglesia más allá y otra más allá. O sea,
3 templos dedicados a Diosito, el Diosito europeo que trajeron en ese momento. Mira, acá encontramos otra iglesia. De allá podés ver la torre de una iglesia más. Si vos crees que esta es una, acá tenés otra. O sea, hay una al lado de la otra que deben estar conectadas. Probablemente sean parte de lo mismo, pero son 2 templos distintos. Yo cometí un error de principiante, que es querer guiarme por iglesias, y hay 3 iglesias por calle. Claro, por ver la cruz no te vas a guiar. Si te preguntás por qué hay tantas iglesias, bueno, los bahianos pueden elegir una por día a lo largo de todo el año porque se estima que hay 365 templos religiosos católicos acá en Salvador de Bahía, nada más. Ah, no, es espectacular el dato que me estás dando. Esto también pasaba en Malta. Sí, lo hemos visto en Malta, que bueno, es otro país que tiene mucha presencia de la iglesia católica. Claro, porque acá a Bahía fue el lugar al que llegaron por primera vez los portugueses. De hecho, Bahía fue la capital de Brasil por muchos años. Eso explica, entre otras cosas, por qué encontramos toda esta edificación colonial. Acá nomás también hay un palacio que se llama Palacio Río Branco, que se ve espectacular de afuera, pero creo que adentro está un poquito abandonado. Vamos a acercarnos a ver cómo está por dentro. Me llama mucho la atención. Mirá, es como un palacio que tiene toda la arquitectura tradicional de principio del siglo XX. No sé si es que está parcialmente cerrado en este momento o que no funciona. Para mí sí está funcionando esto. Es verdad que tienen unas alfombras rojas, no sé si habrán quedado ahí de la época colonial. Está muy bueno, muy vistoso. Miren esta vista panorámica donde podemos ver un poco la ciudad de Salvador. No puedo creer que llegamos hasta acá, Paulita. Es espectacular, no sé si se llega a apreciar, pero hay como una luminosidad que viene del cielo y cae en el mar. Estamos bendecidos. Gracias Olodum, gracias Emaiyá, las deidades yorubas que aquí tienen una fuerza muy especial. Ya hace un tiempo que estamos en Brasil. Si no vieron nuestros videos anteriores, pueden pasearse por el canal que tenemos un montón de contenido. Venimos del sur haciendo un recorrido hacia el norte. Somos 2 nómadas que estamos viajando, grabando videos, haciendo que este canal cada vez tenga más contenido. Y la verdad es que no sé para dónde vamos a ir. No tenemos ninguna fecha de regreso, básicamente porque no tenemos dónde regresar. Somos 2 almas sueltas al viento. Somos como este señor, mirá, tenemos la casa en el pecho, las escaleras, la casita nos acompaña en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque básicamente somos nómadas. Entonces es como que nos vamos moviendo por diferentes rincones y difícilmente sepamos dónde vamos a desembocar. No Pero sabemos. nos pueden dejar en los comentarios dónde nos quieren ver. Sí, eso seguro, porque la idea es seguir viajando mucho. Percibo que un paseo por el centro es indispensable para conocer de primera mano cómo es la vibra bahiana. Y siento que está muy bien adecuada para venir a pasar un día completo de recorrida por acá por el centro. Y después tiene otra parte que se llama Barra, ya se la vamos a mostrar, que es donde para mí los turistas suelen dormir porque está más cerca de las playas. Esta ciudad tiene unas playas increíbles, unos atardeceres sobre la bahía que son un regalo de la vida. Hay algo muy interesante y es que en Salvador, por lo general, sobre todo en épocas entre abril y septiembre, vas a tener diferentes climas. En líneas generales hace mucho calor, muchísima humedad, pero atención porque también te puede caer un chaparrón. Arranca el cielo negro, suele caer 3-4 gotas y cuando te quisiste dar vuelta estás todo empapado. Es lo que nos pasó recién, chicos. Llegamos a Salvador y de repente ya está toda la calle mojada, pero llovió un poco y ya paró. El ayer es toda una filosofía que, entre otras cosas, viene de Bahía y se profesa mucho acá, que se trata de la energía vital que hace que todo suceda, como si fuese la energía del universo. Y tocar los tambores es una manera de llamar esa energía, poner el cuerpo en movimiento, bailar, las palabras también. Estoy alucinada porque esta ciudad, aparte de ser preciosa, es muy mística. Lo que me gusta mucho es que la cultura brasilera es muy amplia, es difícil de abarcar, es un país gigante, tiene muchas regiones y cada una te presenta una cara diferente. Porque lo mejor sale del encuentro entre culturas y de eso Bahía sabe muy bien. Ustedes no sé si sabían, pero el carnaval de Bahía es uno de los más importantes de todo Brasil. Claro, el más famoso es el de Río de Janeiro a nivel internacional, pero acá en Bahía vas a encontrar como una esencia original muy auténtica que vale la pena conocer. De hecho, me encantaría poder venir al carnaval de Bahía algún día. Debe ser un quilombo en la época del carnaval, me imagino estas calles llenas de color y de batuque todo el tiempo. De hecho, hay 2 cosas que me gustaron mucho cuando llegué a Bahía. Una es el horizonte, el paisaje espectacular
espectacular. Y la segunda fue encontrarme con una banda de batuque, que la que llevaba la batuta, la que daba las instrucciones, era una mujer. Y de hecho, si la pueden escuchar, acá en esta ciudad también vibra mucho la samba, se escucha muchísimo. Y yo soy muy fan de un grupo de samba compuesto completamente por mujeres, que es baiano, se llama Sambayana. Buenísimo. Si las escuchan, me lo dejan en los comentarios. Si Sambayana nos mira, que también nos deje en los comentarios. Me está encantando el centro histórico de Bahía. Siento que esta parte, por lo menos, estamos en Pelourinho, pero ya nos pasamos, creo que estamos entrando en el barrio Santo Antonio, está muy bien mantenida. Toda la pintura de las casitas, la infraestructura, los edificios. Está precioso. Es importante destacar que estamos haciendo un recorrido por la zona que tiene un circuito turístico. Ahora, si ustedes se preguntan qué onda la seguridad en Salvador de Bahía, bueno, obviamente hay que tener cuidado, uno tiene que tener la vista atenta para no meterse en ninguna zona que podría ya ser peligrosa. Hay muchos de estos callejones, mirá qué interesante, acá están haciendo como una pintura en vivo en este momento. Uno puede perderse por las calles de Salvador y va a encontrar siempre algo diferente porque hay mucho arte, mucha vida, mucho color y me fascina. Sí, yo la verdad que se los vengo diciendo, me siento re tranquila, la estoy pasando increíble acá en Salvador. Algo que me gusta, que estamos viendo, que lo aprendimos en Río de Janeiro, pero que acá también hay en Salvador, es que hay muchos botecos, ¿no? Comida de boteco que le llaman a estos rincones que te presentan como el plato tradicional, con alguna guarnición, alguna bebida, a veces te ponen algún menú y te sentás en las mesitas acá en la calle y podés disfrutar de los sabores originales, ingredientes muy frescos y tradicionales de la gastronomía brasilera. Birrita y petisco. Oh, eso ya es nivel Dios. Los creadores de 365 iglesias, llegamos a la iglesia San Antonio de Alem do Carmo. De Santo Antonio, exactamente, o sea, lo que nos indica dos cosas: uno, que efectivamente estábamos en Santo Antonio; dos, que este debe ser como el final del barrio; y tres, que me dio la sed. A diferencia de otras ciudades, la gastronomía bahiana es muy diferente. Bueno, vinimos a un lugarcito que se llama Café y Caña, que está acá en el barrio Santo Antonio. Nos gustó por la decoración y vimos que tenía birra fría, básicamente tenemos una sed de la peligrosa Bárbara. Nos pedimos, para acompañar esta situación, un plato que se llama mocotó. El mocotó es un plato típico del noreste, que en realidad lo vamos a pedir en formato coixinha. Y la cerveza siempre viene estúpidamente helada, ¿no? Es una hermosura, porque no sabe el calor que hace afuera, siempre viene con su protección, que la birra nunca esté a la intemperie, solita, siempre viene vestida, ella es como Jon Snow. Vamos a ver qué onda. Nosotros estamos con la opción petisco, tapita, algo para picar y acompañar la cervecita. Mocotó, hecha como si fuese una coixinha. ¿Qué se trata? De carne du sol, que es carne, se deja ahí resecar y después se la cocina. Esto nosotros lo vamos a comer en una receta que es de la casa, pero por lo general se sirve en un plato de carne de farofa, de arroz. Imagino que es como guisada previamente y luego se transforma en estas coixinhas, que son las bolitas apanadas que suelen venir acompañadas con limón y con esta salsita picante que tiene, la verdad, un color bastante apetitoso, pero al mismo tiempo riesgoso. No sé si será muy picante eso, Paulita. A ver, le voy a tirar primero el limoncito. Me gusta la forma de la coixinha porque cualquiera podría pensar que es una croqueta o una albóndiga, pero sin embargo tiene como la forma de una gotita, ¿no? Es una gotita, me encanta que tenga la gotita. Es verdad, que siempre tiene esa formita. Esto está riquísimo. Primero, la coixinha me parece la mejor invención del mundo. La carne está bien suavecita. Yo tenía miedo de encontrarme con una carne con el sabor muy concentrado. Mucho condimento, probablemente tenga muchas especias. Ahí voy, con gotitas. El picante le suma un montón de puntos. No sabía que comían con tanto picante. Es una grata sorpresa para mí, que soy fanática de lo que pica. Estamos en una plaza que sirve de antesala para el ascensor más antiguo de Sudamérica, o por lo menos esos dicen. Se trata del ascensor La Cerda, que comunica la parte alta de Bahía con la baja. De antaño, acá estamos ahora en el centro histórico, así se organizaba la ciudad. Abajo estaba el puerto y acá arriba los principales edificios para el desarrollo de la vida social. Bueno, y acá hay como una especie de ascensor. Nos vamos a tomar efectivamente el ascensor, el primer ascensor de Sudamérica. Esto es el primer ascensor, o sea, No existía ascensores en ningún edificio. como vemos es literalmente un ascensor. Tiene sentido porque es muy alto, la ciudad alta,
Y fue gratis, así que todo inclusive. ¿Y por qué los portugueses han elegido Salvador para poner la primer capital de Brasil? Bueno, miren, acá la explicación está a la vista. La ciudad está hacia arriba, lo que permitía que si acá venían los enemigos y desembarcaban por el agua y venían queriendo invadir, iban a tener que subir para empezar una importante colina, un morro bastante elevado. Esto hizo que la ciudad de Salvador sea prácticamente impenetrable para los enemigos, permitiéndole a los portugueses poder administrar de manera eficiente el territorio. En la parte inferior nos encontramos con el mercado modelo, que si usted viene a buscar el mercado de frutas y verduras o de comidas tradicionales, quizás no sea el lugar indicado, porque principalmente vamos a encontrarnos con 120 puestos que venden diferentes tipos de diseños, productos tradicionales, souvenirs, recuerditos para que los turistas se lleven a sus casas. Yo estoy muy impresionada por un edificio que Cidade da Música Bahía. Espectacular. Este sí que es súper portugués. Me parece alucinante que desde la parte inferior, viendo hacia arriba, todo tiene como una referencia a Portugal, ¿no? No solo en los azulejos, en el diseño de muchos edificios, en este mercado modelo que tiene la arquitectura más tradicional de los mercados que se pueden encontrar también en Europa, sino que también desde la postal, ¿no? Cuando uno ve cómo la ciudad crece hacia arriba con las diferentes edificaciones, es casi muy parecido a lo que pasa en Lisboa o en Porto. Pueden dejarme en comentarios si les gusta todo esto que están viendo, pero atención, que esto no es todo, la gira por Salvador sigue. Bien amigos, nos trasladamos desde el centro hasta la zona de Barra, nos tomamos un Uber que nos salió $3, muy económico realmente, y es una opción rápida y segura para trasladarse por Salvador de Bahía. Ahora estamos en esta zona que tiene un montón de edificios residenciales, hay muchos complejos turísticos donde uno puede hospedarse y además vamos a encontrar probablemente muy bonitas playas. Lo lindo es que acá también hay un contexto familiar y muy local de Bahía, no son solamente visitantes. Eso hace que tenga una vibra súper especial, muy única y muy disfrutona, si me preguntan. acá puedes tomar sol con la tranquilidad de la soledad y el ruido del mar. Exactamente, y tenés el mismo atardecer en esta playa, atención. Pero si no te gusta tanto la arena o querés hacer un descansito, acá tenés un montón de bares y botecos, hay uno al lado de otro. Yo le agradezco a Dios por los botecos. Siento que es una cosa única. Maravillosa, maravillosa. Aparte tienen como su tecnología de las heladeras. Sí. Las heladeras están como en Siberia. El boteco está en Bahía, la heladera está en Siberia. Amigo, acá también encontramos otra playa alucinante, con muy poca gente y con el agua muy calma. Está espectacular. Ahí está el faro, que es muy importante también, mucha gente va al faro a ver el atardecer y acá es donde se pone el sol. Más o menos el sol se pone cercano a las 6 de la tarde, 5:30, 6, y es un buen horario para venir como a esta zona del faro. El primer faro de Brasil. Ah, mirá ese dato. Este es el primer faro de todo Brasil, que es un país enorme con mucha costa, imagínate. Exactamente, para evitar los naufragios, claro, porque los portugueses llegaron acá a Bahía, claro, teniendo en cuenta que fue la primera capital. Exactamente, así que ahí está un pedacito de la historia de Bahía sobre el Morro, que es curiosamente el mejor lugar para ver el atardecer. Pero si querés disfrutar de las playas, vamos a ir ahora a las playas que tienen más extensión. Miren lo que es esta playa, para mí es la más linda, es muy larga. Ahora creo que el mar está súper fuerte, súper tormentoso, entonces creció, pero por lo general hay más espacio y es súper transparente. A mí me alucina. Me parece alucinante que, así como también ocurre en las playas de Argentina, Es que siempre están los muchachos jugando al futbolito. Y en este caso también unas chicas, mirá. creo que entendés un poco la idiosincrasia del país cuando ves el comportamiento de la gente en la calle. Y en el caso de Brasil, en sus playas. Cuando ves que están todos jugando al fútbol, entendés perfectamente por qué son los pentacampeones del mundo. Tengo unas ganas terribles de meterme al agua, así que no voy a esperar más. Voy a probar qué tal está la agüita acá en Salvador de Bahía. Paguen bola. Es un alma libre. Uy, el agua debe estar increíble. ¿Cuánto? ¿6 cada uno? ¿Pueden ser 2? Ya tenemos nuestro quesito. Esto es lo que más me gusta de las playas de Brasil. El famoso queijo asado que preparan en la playa. En este caso le pusieron orégano. Está bárbaro. Miren, está bien quemadito. La vibra de Barra y los aromas de Salvador hicieron que nos quedemos un par de días en la ciudad para probar algunas delicias de la cocina bahiana.
Veníamos caminando por la Rúa Oceánica, acá en Salvador de Bahía, en la parte de Barra, y nos encontramos con el Boteco Tu Farías. Puede llegar a ver rica comida, además están la foto de los platos, y veo que tienen la tradicional moqueca. Vamos a probar el plato típico de Bahía que condensa toda la historia de este lugar en una fusión de sabores increíbles. Se trata de la moqueca. Esto es espectacular, tiene un aroma, me encantaría que ustedes puedan sentir todo el aroma que tiene esto. Mirá lo que es esto, me encanta que haya venido como con una vasija de barro, bien calentito, recién sacado probablemente del fuego. Esto tiene leche de coco que le da cremosidad, pero también tiene aceite de palma en la receta y les juro que no saben cómo huele y cómo se siente. Creo que también tiene cilantro, ¿no? Nosotros pedimos una moqueca de camarón. Esta receta, como les estaba contando, tiene lo mejor de todos los mundos que habitaron acá y que habitan Bahía, porque es una adaptación de una receta originaria que se llama pecoque, que es como cocinaban los pescados. Cocinaban los pescados en unas hojas y con unas salsitas, pero a medida que se fue sumando gente al baile, acá en Bahía fueron incorporando, por ejemplo, la cebolla con los portugueses, el camarón, que es una adaptación moderna, y el aceite de palma junto con la leche de coco de las recetas africanas. Esto es espectacular, no estoy como loca. También estoy viendo que tiene tomatito, tiene pimientos. No, qué pintaza que tiene. Se acompaña con, esto es farofa, ¿no? Mandioca que está bien rayadita. Pero ven el color que está bien amarillita. Claro, el color amarillo es el dedé, lo que se le da al aceite de palma. Es un ingrediente sagrado que dicen que sirve también para atraer el ayé, para hacerlo crecer, para hacerlo fluir. Viene acompañado con esto que creo que es batapé. Tiene un poco de maní, que se usa muchísimo en las recetas de acá de Bahía. Y un poco de arrocito. Así que miren el platazo que nos vamos a comer. Esto es una fiesta. Un plato muy bahiano, muy tradicional y que vamos a probar. ¡Guau! ¡Qué delicia! Es bien cremoso. Entiendo la herencia del guisado, pero el aceite de palma le da un sabor. Y la leche de coco, una cremosidad. Esto está espectacular. Está súper delicioso. A mí me gusta mucho cómo queda la combinación cuando se da del camarón o del pescadito con la leche de coco de añadidos, voy a decirle, porque es como que combinan muy bien. Le da cierta tropicalidad a las recetas. Entiendo perfectamente por qué viene la compañía del arroz blanco, porque como todo es muy cremoso y es una rica salsa para ir mojando con el grano de arroz, la combinación es infalible. Cuando cae el atardecer, la zona de Barra se empieza a llenar de puestitos, entre ellos los de las bahianas que cocinan el ancestral acarayé. Este plato es un ícono de la identidad bahiana. Es una tradición comer un acarayé cuando cae la tarde en San Salvador de Bahía. Trata de una masa hecha con frijoles que están bien trituraditos, se fríe en dedé, este ingrediente fundamental de la comida de Bahía, y se rellena, en nuestro caso lo elegimos salado, con camarones. Tiene batapá, que es como un puré que tiene un colorcito bien amarillento, y veo que tiene tomate también. Es muy interesante cómo hacen la preparación las bahianas, que tienen sus puestitos armados y además es como una croqueta que después se rellena con un montón de otras cosas, entonces el sabor puede llegar a ser bastante una mezcla, ¿no? Una mezcla de ingredientes. ¿Le doy nomás? Sí. Voy a darle, miren el color que tiene, bien como anaranjado, amarillento. Eso es por el dedé, porque se fríe en aceite de palma. Y además le pusiste unos camarón ahí, ¿no? Por lo que veo. Tiene camarón y tiene pimiento. Me preguntaron, ¿pimiento? Sí, le dije, lo que venga picante. Hay que tener cuidado porque en Bahía se come muy picante, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a develar este misterio de tanta tradición. ¡Qué emoción! Está bien crocante. El dedé, el aceite de palma con el que se fríe, tiene una impronta muy particular. También lo sentí en la moqueca, que sentí que era la primera vez que tenía ese sabor en la boca. Que es como medio dulzón de fondo, no sé cómo explicarle, lo transforma completamente al plato. Está riquísimo, el camarón siempre está fresquito, está buenísimo, no está muy picante. Y la batapá, que es este puré, me encanta, es riquísimo. Cuando Polita está contenta mueve los piecitos, mirá. Hay algo que me gusta mucho de la comida bahiana y es la combinación de ingredientes. Cuando hay mixtura hay cosas buenas y en este caso me parece que también es un plato que reivindica la historia. Me gusta porque como estamos en el mar se utilizan también algunos pescaditos. En este caso lo pedimos con camarón seco, que es muy delicioso. Los mariscos en esta parte de Brasil suelen ser sabrosísimos. Muy bueno.
podemos aprovechar este instante natural lleno de magia propia del atardecer para pedir que nos acompañe la buena vibra que estamos acá experimentando en Salvador de Bahía, y también vamos a pedir buenos deseos por todos los amigos y amigas de Vuelta al Mundo que nos están acompañando desde hace mucho tiempo, aquellos que se sumaron hace poco, porque estamos muy agradecidos de cada vez ser más en esta comunidad hermosa de Vuelta al Mundo. Al final, lo más importante del viaje es poder compartirlo. Sin todo el apoyo que recibimos de ustedes, muchas de todas estas aventuras no tendrían sentido. Así que gracias de corazón. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!